que son los egresos, que prácticamente todos hemos tenido experiencia, pero sí hay que puntualizar ciertos detalles, porque dado que estamos entrando a este nuevo esquema de la versión 3.3 de la factura electrónica y en consecuencia de la facturación también de las notas de egreso. Ustedes me dicen. Aquí se hizo necesario hacer esta aclaración, considerando que si es entendible que en un comprobante de ingresos voy a percibir una cantidad y me la van a pagar de cierta forma, y por eso se llama forma de pago, en un comprobante de ingresos en realidad no estamos recibiendo ingresos. Por lo cual se hizo necesario hacer la precisión de que tratándose de notas de ingresos, sí va a existir ese campo de forma de pago y que lo vamos a tener que llenar respetando la suerte del principal. Es decir, vamos a tener que remitirnos a la factura de origen y lo que hayamos anotado en la factura de origen es lo mismo que vamos a replicar en la nota de ingresos. Aquí ponen un sencillo ejemplo de que se facturó y se pagó en efectivo, por lo tanto en la nota de ingresos igualmente se debe poner que la forma de pago es 01, que equivale a efectivo. Eso es lo más basiquito en cuanto a las notas de egresos. Vamos a ir subiendo el nivel de complicación de acuerdo al material que está disponible en el portal del SAT relativo a este tema. Cuando nosotros hacemos una nota de egresos, hoy en día no nos preocupamos si estamos abarcando una factura, 2 facturas, 100 o las que tengamos que afectar. Pero tratándose de esta nueva versión, sí hay diferencias, porque recuerden que existe un apartado que le llamamos documentos relacionados y la autoridad necesita saber cuáles son los documentos en los cuales facturamos este ingreso y por los cuales estamos emitiendo una nota de crédito. Por lo cual se hace indispensable conocer el procedimiento, porque insisto, todo esto que viene en la guía no es una sugerencia, es de uso obligatorio. Y como vamos a tener que hacerlo de esa manera, pues veamos qué es lo que nos dice de novedad en este tema. El primer caso comienza con una nota de egresos que afecta a varios comprobantes, pero la peculiaridad aquí es de que los comprobantes se afectan al 100%. Ese es el ejemplo que se está mostrando en esta primera opción. Aquí nos dice que hay 3 CFDIs con estos importes y que fueron pagados de esa manera. Sin embargo, se le va a hacer una devolución del 100%, es decir, prácticamente ya emitimos la factura, ya las cobramos y resulta que nos devuelven toda la mercancía. Lo cual significaría, si hay devolución, de que nosotros al haber cobrado ya algo, lo tendríamos que devolver, primera opción, o si es un cliente frecuente, pues dejamos eso como un saldo a favor y que lo vamos a aplicar contra otras facturas futuras o contra facturas vigentes. En este caso, las indicaciones respecto a datos específicos nos indica que en documentos relacionados, dado que estoy afectándolas al 100%, voy a tener que relacionar los 3 comprobantes en el módulo. ¿Sí recuerdan qué datos nos pedía en documentos relacionados? Nos pedía qué tipo de documento relacionado era, en este caso es una nota de crédito, y nos pedía el folio fiscal, pero no nos pide importe, no nos está diciendo en qué importe o porcentaje estamos afectándolo. Es por ello que el primer ejemplo, el básico, parte del hecho de que son al 100%. Es decir, yo no le voy a decir el importe porque se asumiría que es el 100% que está afectando a la factura de origen. Insisto, es el ejemplo más básico en el cual se cancelan al 100%. Relacionamos entonces los 3 documentos. En la forma de pago, aquí hay 2 opciones, nos da 2 opciones, o lo que acabamos de ver en la lámina anterior, o conserva el dato de la forma
de pago del documento origen, nada más de que en este caso, ¿cuántos documentos son? 3, con 3 formas de pago diferentes, efectivo, cheque. De acuerdo a las reglas que hemos visto, ¿cuál tendríamos que anotar? ¿Cuál se anotaría? La de mayor monto, que es esta, y tendría que ser transferencia electrónica. Sin embargo, aquí afortunadamente nos dan otra posibilidad, porque si yo le voy a devolver el 100% de lo que ya recibí, no necesariamente se lo voy a devolver de la misma manera. El efectivo no lo voy a devolver en efectivo. Recordemos que para efecto de control interno el manejo del efectivo es muy delicado. No daríamos, mira, esto te lo devuelvo en efectivo, aquí te doy un cheque y aquí te doy una transferencia, por lo cual pierde su naturaleza de origen. Y en este caso, afortunadamente, nos da la opción de que le registremos la forma en que efectivamente estamos realizando la bonificación. Es decir, con transferencia, con cheque o con lo que ustedes hagan ese reembolso al cliente. Estos 3 renglones, estos 3 datos al finalizar, siempre se van a repetir en las notas de crédito. No podemos anotar algo diferente. Método de pago, siempre le tenemos que poner pago en una sola exhibición. La clave del producto o servicio, servicios de facturación, en todos los casos. La clave de unidad de medida, otra que es del comodín, ante no saber cuál anotarle, le vamos a poner ACT de actividad, que es otra de las bellezas que tienen esto, tanto como la E48 como ACT son el comodín ante no saber qué poner. Y en este caso, aunque aunque supiéramos las unidades de medida que nos están devolviendo, no lo vamos a anotar, vamos a tener que anotar ACT. Son datos obligatorios. Todo lo que aparezca entre comillas, no es que si queremos o no anotarlo, así literalmente se tiene que asentar. Vamos a subir un escaloncito. El micrófono, por favor, para acá. El segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, no se devuelve al 100%, simplemente se afecta parcialmente una factura. Aquí tampoco hay mayor complicación porque en el documento relacionado pues simplemente va a ser 1 y vamos a anotar el folio fiscal de S1. Y nos da exactamente, ¿recuerdan los 3 datos que les dije que no se podían mover? PUE, los servicios de facturación y ACT, se vuelve a repetir en este caso. Digamos que este no tiene nada de sorprendente. Vayamos al tercer caso, por favor. Si fue por una devolución ese comprobante y yo tengo enlazado el programa con mis inventarios, ahí no me afectaría mis inventarios esa devolución. Sí afecta, pero tú dices que no. Al ponerle internamente, al ponerle otra clave que no le corresponde. Esas son de las bellezas que te digo que nos vamos a encontrar en la vida práctica. Y seguramente, como los programadores que venden, sobre todo los que venden la familia de paquetes, o sea, factura con mi programa y automáticamente te actualizo tus inventarios. Seguramente van a poner alguna liga de conexión para que sí los afecte, pero en teoría yo creo que sí pudiera la autoridad en algún momento flexibilizar esta posición y permitir que se le anote la clave que corresponde al origen de la factura. Sería muy lógico. Veremos cómo evoluciona y les iremos informando, porque tiene mucha lógica lo que tú estás diciendo. O si no, tendríamos que ver con el desarrollador que nos haga una interfaz en la cual yo internamente pueda identificar lo que me están devolviendo. Pero tienes toda la razón. Por allá atrás, por favor. En este tercer caso, es el más novedoso porque inicialmente, por la misma situación que les comenté, en los documentos relacionados únicamente identificamos el folio, pero no el importe. De primera instancia, la autoridad nos indicaba en el documento de que cuando no se afectara al 100% las facturas, tendríamos que hacer una nota de crédito por cada factura que se afectara no al 100%, lo cual significaría un verdadero calvario.
flexibilizó un poco la situación, ya no diciendo que se deberá, aquí dice, se podrá emitir uno por cada comprobante o podrás hacer lo que te voy a decir a continuación. En el primer caso, tengo la duda. Si tengo facturas en donde puedo aplicar lo que ya me pagó, ¿se puede hacer o decías que hay que devolverle el dinero? No, se puede dejar para futuros aplicaciones, por así llamarle. Sí, sí se puede, sí. Gracias. Afortunadamente no nos está condicionando en ese sentido. Ajá. El flujo de efectivo todavía no nos lo está condicionando. Bueno, entonces aquí tenemos dos comprobantes. De 150, de 200 pesos. Uno se paga con cheque, otro con transferencia. Pero se va a hacer una devolución o descuento del 10%. En este caso, se afectan parcialmente y es más de una. ¿Cómo lo podemos hacer? Dado que la autoridad ya flexibilizó la situación y nos dijo, bueno, sí, puedes hacer una por varios comprobantes, aunque no los afectes al 100%. Pero ¿cómo le voy a indicar en qué porcentaje se afecta a cada uno de ellos? Estos tres datos, servicios de facturación y actividad, siguen siendo exactamente iguales. Enfoquémonos en la parte en la cual voy a identificar las devoluciones parciales, que está en la parte final. Ni nos indica que dentro de la descripción de la mercancía yo debo de indicar el monto del descuento y además detallar a los CFDIs que afecta. Es decir, vamos a hacer ahora sí un ejemplo, vamos a verlo con ejemplos para que se vea más didáctico. Ya elegimos que es una factura de egresos. Aquí lo que me llama la atención que en el uso de la factura no me da una regulación específica, por lo que siendo conservadores se debe de respetar el uso que le di en la factura de origen. Facturas relacionadas. Aquí primero voy a anotar el tipo de relación, ya estamos viendo que son notas de crédito, ya le agregamos las notas de crédito. En el momento en que yo esté ya en el apartado del comprobante voy a tener que llenarlo como siempre, con todos los datos y con toda la regulación que ya hemos estado viendo a lo largo de esta charla, lo anotamos. La parte que me interesa es esto, voy a ir anotando folio por folio, en este caso son dos facturas, que está afectando y en qué parte yo le voy a indicar a la autoridad cómo las estoy afectando. Aquí seguimos las reglas que nos indicó el manualito. La clave, ya ven que si recuerdan dice que es servicios de facturación. La clave de la unidad, la famosa ACT. Y en la descripción es en donde nos dio la instrucción específica de que anotáramos el monto de la devolución y además con qué comprobantes están relacionados. Y en el texto nos daba tres posibilidades, o desgloso una por una o anoto como lo estoy anotando de esta forma. Descuento total de 35 pesos que equivale al 10% del saldo de todos los CFDIs relacionados. Es decir, aquí procedería cuando el porcentaje es el mismo para todos los documentos. Pero si yo le apliqué 5 a una, 3 a otra y 25 a otra, tendría que hacer aquí la descripción: descuento de tanto que equivale al 10% del CFDI con folio fiscal tal, 25% al CFDI con folio tal y tan por ciento al folio tal. Entonces este renglón se vuelve prácticamente un dato extremadamente valioso e informativo para la autoridad. Como un área de oportunidad, no sé ustedes, pero yo creo que para evitar estas complicaciones se pudiera incorporar un apartado de importe en los documentos relacionados y sería más fácil para todos, para la autoridad y para nosotros. Ojalá que dentro de todas estas áreas de oportunidad que ellos van viendo con toda la retroalimentación puedan incorporarlo y creo que se podrían evitar estas confusiones. Pero sí más o menos quedó claro cómo es el llenado, ya poniéndolo aquí en el recuadro correspondiente cada una de las indicaciones, creo que ya suena más didáctico, o sea, no sé si lógico, pero al menos más didáctico lo que allá nos pusieron en letritas. Y es así como se tendría que llenar una nota de egresos. Vamos
con la parte ruda, la parte del complemento de recepción de pagos. Y alguna vez alguien me dice, oye, pero ¿en serio tengo que hacer todo eso? ¿Esto emana de qué? O sea, ¿cuál es la fuente del fundamento legal? Pues afortunadamente para la autoridad previó esta situación en el 29 del Código, en su fracción sexta, en donde dejó la posibilidad de que el SAT, a través de reglas de carácter general, pudiera indicar las especificaciones que en materia informática determinara necesarias. Y en los términos de esa fracción surge esta regla a través del cual se establecen los complementos que ya afectarán a contribuyentes en específico o actividades específicas. ¿Este complemento afecta a contribuyentes específicos o actividades específicas? ¿A cuál? ¿Actividades o contribuyentes? No, yo creo que afecta a todos los contribuyentes, pero afecta más directamente por la realización de actividades a crédito. Eso es realmente a donde va dirigido. Cuando no cobremos, ahora como que nos está dando trabajo adicional por no ser efectivos en la cobranza desde que lo facturamos. No cobras en el momento y das crédito, eso detona tu obligación de informarme a través de este documento electrónico que le hemos llamado complemento para recepción de pagos, y en el cual se va a vertir la información que vamos a ver. Pero bueno, este es el fundamento legal que da origen a que la autoridad pueda publicar estos famosos complementos. Y nada más como manera de resumen, el complemento, recordemos que es una serie de datos que se adjunta, o sea, que se amolda, que se pega al esqueleto original del 29A. Este 29A con el cual comenzamos y vimos que tenía muchas fracciones, son los requisitos básicos de un comprobante fiscal. Cuando hablamos de un documento, no quiere decir que esos requisitos desaparezcan. Ese es el esqueleto soporte del complemento que viene y se adhiere. Por lo cual, en las láminas siguientes vamos a ir viendo que se va a tener que llenar parte de lo que ya conocemos como factura y todos los datos que nos están solicitando en el complemento. Entonces vamos a ver qué de interés tiene la guía de llenado, ya de manera muy específica porque es muy extensa. Nos confirman que este complemento es compatible únicamente con la versión 3.3. Es decir, si queremos adherir el complemento de la versión 3.2, resulta imposible. Segundo, esto es bien curioso, porque si ustedes tienen la inquietud para practicar, entran al portal del SAT y quieren generar un complemento para recepción de pagos, nada más para ver cómo funciona. Resulta que por el hecho de que ustedes ya hicieron uno de estos documentos, van a tener que dejar una huella. No van a poder cancelarlo. No, nada más era una prueba, ya lo voy a cancelar. No, en el momento en que yo lo pretenda cancelar, voy a tener que emitir automáticamente otro con el importe de $1. Es decir, va a estar diciendo, a ver, ¿por qué lo hiciste? ¿Porque te equivocaste o cuál era tu intención de hacerlo? Entonces el hecho de que ustedes quieran experimentar no resulta del todo posible, porque en el momento en que ustedes experimenten y lo timbren, en ese momento cuando lo quieran cancelar, necesariamente van a tener que emitir otro, decir cuál fue el documento que motivó esta nueva reexpedición con este importe del peso. Entonces, en pocas palabras, no pueden experimentar en la vida real de esa manera. Ya va a ser cuando ustedes realmente quieran hacerlo y dejarlo vigente. En la parte final nos indica cómo vamos a aplicar los pagos. Ahora resulta que hasta nos indican cómo vamos a aplicar los pagos. Yo tengo unas facturas, muchísimas facturas a nombre de un cliente, total me debe $1,000,000. ¿Cómo las aplico si me paga $200,000? ¿Ustedes cómo las aplican? Generalmente el cliente les dice cuáles facturas les están pagando, ¿no? Pero bueno, aquí nos dice, bueno, si ustedes son muy desordenados, yo te digo cómo las aplicas. Primero, si existe una disposición jurídica en la que exista ya jerarquías de derecho de cobro, eso tendrá prioridad. En caso de no existir disposición jurídica,
lo que digan las partes. Tercero, si las partes no están de acuerdo y no dicen cómo se va a aplicar, el receptor de pago aplicará a cada contribuyente, el receptor del pago de los FDIs a los que aplicará dicho pago y el monto que corresponde a cada comprobante contado para ellos 5 días naturales sin detener. A ver, otra vez porque no lo entendí. ¿Quién tiene el micrófono para que lo lea? Porque por favor, tú ayúdame con la lectura de este tercero. De no existir acuerdo expreso entre las partes, el pagador podrá indicar al receptor del pago el o los FDI a los que aplicará dicho pago y el monto que corresponde a cada comprobante, contando para ello con los 5 días naturales inmediatos siguientes a aquel en el que se realizó el pago. Es que esto es lo que ocurre en la vida práctica. O sea, el que me está pagando me indica qué documentos me está pagando. Lo curioso en esta fracción es de que ya le está dando tiempo. O sea, si el cliente es perezoso y en realidad me manda el pago y va a ir al principio del mes siguiente, me está indicando contra qué pagarlo, dice, no muchacho, tú nada más tienes 5 días después de que realizaste el pago para indicarle cómo lo va a aplicar. Entonces ya también nos está estableciendo plazos para la aplicación de los pagos. Y al final, dice, en caso de que el pagador no le indique, el receptor lo aplicará al más antiguo, al más reciente, algo así como PEPS, ¿no? Entonces ya nos está dando reglas de aplicación, o sea, sí se dan cuenta cómo va extendiendo más su área de control y de la forma de operar de las empresas. Todo esto es muy importante irlo identificando porque es en la medida en que nos van estableciendo estas reglas estrictas en que la autoridad va a tener más posibilidad de fiscalizar al contribuyente. Y es por eso que la importancia de hacer este recuento. Ahora sí vamos a ver el contenido. Vamos a ver primero cuáles son los datos que vamos a utilizar en el ejemplo. Primer ejemplo, hay un pago de 600,000 pesos. Ya el cliente le dijo qué folios se van a afectar y en qué importe. Y este pago de los 600,000 pesos lo está realizando con un cheque, con este número y fechado 15 de septiembre de 2017. Ustedes, en la vida real, ¿cuándo considerarían efectivamente pagado esta operación? ¿Cuando les den el cheque? ¿Cuando lo depositen? ¿Cuando esté en la cuenta? Muy bien, eso es lo que todo el mundo consideramos efectivamente pagado. Pero ¿qué creen? Aquí otra vez viene más regulación. Vamos a ver. Bueno, cuando llegue a ese punto de llenado del cheque les voy a indicar. Aparece el primer apartado que son los datos del emisor y del receptor. No hay mayor complicación, el emisor pues somos nosotros y aquí sí vamos, el tipo de factura vamos a seleccionar que es de pago. Ahora sí llegamos al pago. El cliente pues no tiene mayor complicación, elegimos el que proceda, pero el uso de la factura en todos los casos va a ser esa, por definir. No busquen otra forma y eso va a ser así, por definir. ¿Y eso por qué? Porque así lo dice la guía de llenado y en la parte inferior, a propósito de ello, lo pegué para que ustedes tengan la referencia del por qué. Seguimos con el llenado. Estamos ahorita todavía en el esqueleto del CFDI. Recordemos que dije que el esqueleto se mantiene y los datos del complemento se adhieren. Es decir, la cantidad de datos se incrementa, que la que vamos a llenar. Todo lo demás es exactamente lo que ya vimos, y esta parte que se inhabilitan, todas estas que se inhabilitan, moneda, tipo de cambio, forma de pago, método de pago, confirmación y condiciones de pago, es porque también así lo establece la guía. No quiere decir que no me voy a informar cómo lo estoy cobrando. Significa que estos datos, en lugar de ponerlos en el esqueleto general, los voy a poner dentro del complemento que va a venir y se va a adherir. Por eso, para no duplicar, simplemente estos campos se inhabilitan. Y quedaría así, con la clave que acabamos de ver, la clave de unidad de medida, la famosa ACT, y la descripción pago.
Vamos a entrar ya al llenado del complemento de pago. Aquí el tipo de relación, hay que cuidar muy bien ese dato. Cuando nosotros, veamos cuando estemos llenando si alguno de ellos aplica. En este caso, lo único que resulta prudente puntualizar es de que existe también dentro de este complemento este apartado de las facturas relacionadas que debemos de indicar en el momento que se den los supuestos en que nosotros empatemos con ellas. Pero para enfocarnos directamente al llenado, ya vimos este apartado que acaba de aparecer en forma anaranjada y aquí les incorporé la parte de la guía que es la que nos fue guiando cómo debemos de llenar parte por parte. Es más práctico, es más visual, más didáctico si lo vemos directamente ya en el formato del comprobante. Si lo vemos en letritas pudiera ser un poquito más disperso, pero prácticamente lo que aquí se indica es lo que vaciamos allá. Y sigue utilizándose esta famosa clave para todos estos tipos de efectos. Servicios de facturación, el famoso concepto de servicios de facturación. Y ahora sí nos vamos a la parte de complemento. Nos vamos a la parte de complemento, en donde en el portal del SAT, a día de hoy, existen varios complementos. Nosotros, en cual queremos enfocarnos en el de recepción de pagos. Le vamos a indicar que queremos agregar ese complemento y nos despliega esta famosa pantalla que pudieran aparecer indefinidos estos datos que nos solicitan. Pero vamos a ir viéndolos uno por uno. ¿Se acuerdan en un comprobante de ingresos qué sucede en este apartado que es muy parecido? Allá es fecha de expedición, aquí es fecha de pago, pero si se dan cuenta tiene el mismo formato. En la fecha de expedición nosotros no podemos manipularla. En la fecha de pago, que es el primer dato que nos está solicitando, sí tenemos que llenarlo en este formato. Es decir, van a anotar el año, el mes, el día, le van a poner una T manualmente y después las horas, minutos y segundos en que estén recibiendo el pago. Sí, así como ustedes están rumorando, o sea, casi, cuando reciben el efectivo voy a tener un cronómetro ahí para recibirlo. Eso se pudiera entender de primera instancia. Ahorita vamos a ver las facilidades que nos han dado, pero bueno, el formato es este. La forma de pago, la moneda, el tipo de cambio, el monto, el número de operación, el RFC tanto del banco de donde vienen los recursos, el nombre del banco, el beneficiario, a dónde llegan en el RFC de mi cuenta, la cuenta del beneficiario, y aquí estos últimos renglones son los que más complejidad pudieran darle a este complemento, que es cadena de pago, certificado de pago y sello de pago. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Los puse así de manera general y en blanco para que ustedes de primer vistazo pudieran darle el calificativo de inofensivo o de espanto. Ustedes me dirán. Vamos a empezar con el llenado. El ejemplo que les dije que iba a ser que el pago lo hicieron ¿con qué? Con un cheque y que estaba fechado 15 de septiembre. Tenemos hora, bueno, si en teoría si debiéramos, sí, posible si es, práctico no. ¿A qué hora recibí el cheque, no? Tomen la hora, 12:39, ¿quién tiene segundero, no? Porque ahí nada más dicen 2 minutos. Afortunadamente, dentro del instructivo del llenado de pago, del llenado de este complemento, en este apartado de pago, nos dice que cuando no contemos con la hora, se debe de registrar las 12 del día. En consecuencia, nosotros aquí anotamos que fue un cheque del 15 de septiembre y como no conocemos la hora, le vamos a anotar que fue a mediodía. Pero aquí viene la parte interesante. ¿Por qué 15? 15 es la fecha del cheque, no es la fecha en que lo deposité, mucho menos la fecha en que se abonó mi cuenta. ¿Por qué lo tenemos que anotar de esa manera? Aquí en esta parte, ¿quién tiene el micrófono para que lo lea? ¿Qué fecha se debe de registrar en el campo de fecha de pago cuando se pague con cheque? Si yo lo cobré un día, pero considerando que se acredita hasta el día siguiente, y es muy
muy llegada la respuesta y tanto la respuesta como la pregunta. Aquí nada más están enfocando en un caso específico en el que sí recibí un cheque, pero están asumiendo que yo soy muy riguroso en que tan pronto llega, lo deposito. Eso están presumiendo en esta... ¿Tenías una pregunta? No, que quiere tener el micrófono, preguntas. Muchas gracias, pero ya me adelanté, ya lo leí. Muchísimas gracias. Entonces, el hecho de que aquí nos estén diciendo que aquí que estén suponiendo o estén asumiendo que cada cheque que llega simplemente lo recibo y inmediatamente lo deposito, no empata con la realidad. Y creo que va un poquito más allá y ya conocen las intenciones de algunos, que quizás si les llega hoy que es 27, lo depositan hoy o se esperan hasta el lunes. Entonces, conociendo estas prácticas, lo que están diciendo aquí, no me importa cuando lo deposites, tú le vas a anotar la fecha del cheque. Y al anotar la fecha del cheque y al emitir un complemento de pago, significa que ya está pagado, lo cual contradice, choca con lo que establece la ley del IVA, en donde se establece con claridad que es lo que se considera efectivamente cobrado. El hecho de tener un cheque no necesariamente significa que ya lo cobré. Es más, Dios no lo quiera, pero tal vez al pobre mensajero lo asaltan afuera, pues resulta que ya ni siquiera lo voy a cobrar. Pero, o no hay fondos, que eso también suele pasar. Pero bueno, ante estas circunstancias, si no hay fondos, pudiéramos no considerarlo porque hay una posibilidad de que nosotros emitamos estos complementos de pago a los 10 días siguientes a que termine el mes. Ahí ya voy a saber si no tuvo fondos o si tuvo fondos. Pero la parte fina que yo quiero que ustedes lo procesen en su propia empresa es de que en realidad toda la intención de que nos estén pidiendo que anotemos la fecha del cheque con la independencia cuando quede efectivamente abonado en la cuenta. Entonces, así no es que si queremos o no, así lo vamos a tener que hacer. Vamos a tener que anotar la fecha que tiene el cheque. Aquí seguimos con el llenado de su cheque. Si no le anoto la fecha, lo voy a poner el 2 de octubre. La autoridad esto no lo detectaría en una revisión directa, necesariamente, porque no ha llegado a ese grado todavía de solicitar la fecha de emisión de cheques, pero en realidad lo que estaríamos haciendo es no cumpliendo, siempre fueron muy drásticos, no estaríamos cumpliendo la guía de llenado, pero como los abogados son bien abusados, siempre dirían, bueno, es que la guía de llenado tiene una jerarquía inferior a la ley del IVA. La ley del IVA establece esto y quizá por ahí podrían combatirlo. O sea, habría forma de combatirlo, pero ya no sería tan inmediato, pues, o sea, no coincidiría con la posición de la autoridad. Ahora seguimos. Fue un cheque nominativo. Son pesos mexicanos, tipo de cambio por ser pesos mexicanos se inhabilita. ¿Sí recuerdan cuánto dijimos que cobramos? 600,000 pesos. El número de operación, y aquí nos detenemos. El número de operación, y aquí también les incorporo este fragmento de la guía de llenado. Y nos indica que el número de operación debe de anotar el cheque, el número de autorización, y en caso de SPEI voy a anotar la clave de rastreo. Aquí es muy conveniente que ustedes vayan estableciendo los procedimientos también como pagadores, porque cuando hacemos una programación de pagos en 2 días o mañana, no obtenemos clave de rastreo. Entonces significa o una de dos, o nada más voy a hacer transferencias directas en las que tenga clave de rastreo, o cómo voy a sustituir este dato. Aquí yo no le vería mayor problema porque no tengo clave de rastreo, pero sí tengo número de autorización o número de referencia. Lo que a mí me resulta extraño, que aquí en específico, tratándose de SPEI, nos indique que necesariamente debe de ser la clave de rastreo. Pero bueno, en la vida práctica ustedes van a ir sorteando estas situaciones. Si se dan cuenta, en estos datos que siguen no tienen asterisco.
el RFC, la cuenta del banco, la cuenta ordenante, la cuenta del beneficiario. Y de acuerdo con la guía, son datos opcionales. Lo que yo no sé es que si van a ser opcionales u opcionales condicionales. Eso no lo ha aclarado la autoridad. Hasta este momento, lo que no es obligatorio es opcional. Entonces, hasta este momento son opcionales. Y como tal, pues simplemente no los anoto y ya. Vamos a continuar con el llenado. Dejamos todo, ya vimos que ya llenamos todo. Como es un cheque nominativo, nos están habilitando estos tres campos, estos tres últimos campos que están destinados exclusivamente para el SPEI. Y me voy a documentos relacionados al pago. En el ejemplo indicamos que sí, estamos recibiendo un solo cheque por 600,000 pesos, pero que nos están pagando 3 facturas. Entonces yo tengo que indicarle a la autoridad qué facturas me están pagando. Por eso me voy a adicionales, a documentos relacionados con el pago, y en ese momento se habilita la pestaña, esta que se va a circular, documentos relacionados. Me traslado a ese apartado y aquí vienen 10 inofensivos datos también. El número, y aquí no le llaman UUID, fíjense cómo lo llaman, ID del documento. Entonces, en realidad, puede, para los que no sean expertos en esto, van a decir, bueno, esto es otra cosa o qué, pero nosotros que ya sabemos qué es lo que quería la autoridad que le diéramos, pues aquí vamos a tener que anotar el folio fiscal. Para efectos prácticos, también vamos a anotar la serie y el folio. No es obligatorio, pero insisto, es para efectos prácticos, sí tendríamos que estarlo anotando. La moneda, el tipo de cambio y el método de pago, y para cada uno de ellos también siguen reglas que vamos a ver a continuación. Anotamos, afortunadamente aquí también se puede pegar, entonces ustedes traen el número de folio de más de 30 caracteres, lo copian y lo pegan. Llenan el número de folio interno, la moneda, y el método de pago, en todos los casos, en este tipo de complemento, va a tener que anotarse pago en parcialidades o diferido. Porque, ¿qué dijimos? Si se hubiera pagado en su momento, ¿qué opción hubiéramos elegido? Pago en una sola exhibición. Por lo tanto, esto no aplica, y recordemos que la primera opción ya no existe. De acuerdo al anexo 20, ya no existe. Ni siquiera debiera de aparecer ya. Una vez que ya llené todo en el sentido que siguiendo todos los parámetros de llenados que me dio la autoridad, voy a identificar cuál es el monto. Afortunadamente aquí sí viene un recuadro específico para indicar cuánto afecta a cada factura. Y como son 3 facturas, voy a tener que repetir este procedimiento 3 veces. Cuando yo lo guarde, ya va a aparecer este recuadro y me va a habilitar la pantalla para que yo capture otra factura si es que la tengo, y le voy a ir dando agregar, de manera tal que cuando yo ya capture las 3 van a aparecer de esta manera y ya puedo continuar con el llenado. Aquí les incorporé lo del método de pago, que en todos los casos debe de ser esto, para que no se nos pierda de vista de por qué lo tuvimos que llenar así. Una vez que ya llegamos a la parte principal del documento, de donde nació todo este desprendimiento de los documentos, aquí tenemos guardar o sellar. Como en todos los casos, yo les sugiero guardar y después sellamos. Y obviamente no lo sellamos por lo que les dije, porque si lo generábamos, después tendríamos que cancelar. ¿El micrófono dónde anda? Sí, pero yo te escucho ahorita y yo lo... si nos haces favor de... muchas gracias. El siguiente ejemplo se trata exclusivamente de lo que conocemos como SPEI, para ver los recuadros que nos están solicitando. Cuando hacen un pago de 3 facturas, pero me liquidan 2 completamente y una parcial, ¿se va a hacer también este procedimiento? Exactamente igual. La ventaja que tenemos aquí, como sí existe el recuadro, la autoridad va a ir conociendo el historial de cada uno de esos pagos. Entonces vamos ahí en el importe, vamos a ir aplicando el importe que corresponda, y en el siguiente complemento volvemos a relacionar la factura. Ahora, en este caso específico, que es una transferencia, aquí sí aplicarían de manera estricta
la hora, los minutos y los segundos de la fecha de pago. Porque recordemos que es lo que nos decía la guía de llenado, cuando no se conozca. Pero en este caso, ¿se conoce o no se conoce? No podríamos argumentar que no se conoce. Indicaríamos la fecha en que se hizo esta transferencia, 20 de septiembre, se hizo a las 16:56 con 35 segundos, aquí no podríamos anotarle 12 del día, le indicaríamos que fue una transferencia, y recuerden también en la guía de llenado que acabamos de ver que tratándose de SPEI, que es lo que nos estaba solicitando, la clave de rastreo. Copiamos la clave de rastreo y la pegamos aquí en el número de operación. Eso sería la diferencia con respecto del llenado de un cheque. Lo puse de esa manera para que pudiéramos ver el contraste entre un cheque y una transferencia. Pero vamos a ver la pantalla completa de la transferencia. Aquí sí se están habilitando estos tres campos que se identifican como certificado, cadena de pago y sello de pago. Y ustedes me pueden preguntar, ¿qué es eso? Nosotros cuando hacemos una transferencia bancaria vía SPEI, estos tienen la peculiaridad que no son en el mismo banco, sino que es de un banco a otro, en el cual para su transferencia se utiliza como intermediario el Banco de México, y el Banco de México es el obligado a emitir un comprobante más o menos como este, en donde obviamente están tapados los datos, pero nos dan todos estos datos una vez que obtuvimos el SPEI. No es algo muy ágil de obtener porque previo para obtener estos documentos hay que proporcionar una cantidad interesante de información, incluyendo la clave de rastreo. Y si no tenemos la clave de rastreo, el micrófono por allá por favor, si no tenemos clave de rastreo, no vamos a poder generar este PDF y este XML. Aquí de manera muy lejana pueden apreciar que aquí dice cadena original, sello digital. Toda esta cadenota es la que me están solicitando que yo anote en este apartado, certificado, sello y cadena. Eso es lo que yo tendría que vaciar. El punto aquí delicado es de que generalmente yo creo que casi el 99.99% no obtiene este tipo de descargas del Banco de México, por lo cual no podríamos proporcionarlo conjuntamente con nuestro pago para que la persona que está recibiéndolo pueda incorporarlo al complemento. Por tal circunstancia, la autoridad aclaró esto. Es que iba a eso precisamente. En el caso de esta parte de número de operación, en el texto que nos dice anteriormente dice que puede, entonces quiere decir que puede o no ponerse. Me imagino que si tú pones ese número, de ahí te tienes que llenar todos los demás, ¿no? Aquí lo que detona el que se abran los campos de cadena y sello y certificado es en el momento en que yo le pongo que es una transferencia bancaria. El SPEI es un tipo de transferencia bancaria. Ajá. En consecuencia, por eso les comenté la pantalla que acabamos de pasar, de que se habilitan estos tres campos, a diferencia que cuando nos pagan con cheque o en efectivo. Afortunadamente, se hizo esta aclaración a través del módulo de preguntas frecuentes, se incorporó esta pregunta en donde nos dice que sí se van a activar estos campos, siempre y cuando se trate de un SPEI, pero se puede o no registrar. ¿Ustedes qué elegirían? Muy bien, yo creo que la mayoría. Y por eso se me hace extraño que, ¿cómo podría darse esto? Imagínense que tuvieran el carácter de obligatorio. Sería un caos porque, insisto, esto no está en mis manos. Yo como receptor del pago no tendría los elementos para descargar estos XML y PDF del Banco de México porque yo no soy el pagador.
Entonces nos ponen en una situación muy compleja, porque entonces tendríamos que pedirle a quien nos paga, descargue esos documentos y mándamelos, y ya veríamos cuánto se tardan o si nos lo quieren enviar. Entonces en la vida práctica se vuelve casi imposible el tener estos datos, no porque no queramos, es porque no somos las personas que estamos facultadas para obtener este tipo de datos a través de ese documento que les acabo de mencionar. Pero bueno, entonces hasta ahorita, ¿se puede o no? El micrófono para acá y ya ustedes me dijeron de manera muy contundente que no. Ahora vamos a ver un ejemplo con pago en efectivo. Sí, buenas tardes. En Hola. este último caso que acabas de explicar, los contadores independientes no tenemos la oportunidad de checar todos los pagos que le hagan o que les hagan, o que hagan o que les hagan a nuestros clientes. Estaríamos supeditados a que la información nos la tiene que dar el cliente. Y en todos los casos, el que va a hacer el complemento de pago, tanto de recibido como expedido, es el cliente, no nosotros. Es quien recibe el pago, no quien lo hace. Exactamente, es por eso que decía que es complejo. O sea, le están transfiriendo la obligación de obtener estos datos a una persona que no está posibilitada en obtenerlo, porque está supeditado a que la persona que le haga el pago se lo quiera dar, porque simplemente pues ya te pagué y ya, o sea, ya te pagué. ¿Y si no se hace? Es lo que aparecía ahí, ¿se puede o no? Tú ante esta problemática decidirías anotarlos o no. Muy bien, ya coincidimos todos de que no, hasta este momento, insisto, hasta este momento. Si nos hacen un pago en efectivo, aquí sí se podría, insisto, pero en la vida real sería impráctico. Me estás pagando en efectivo, a ver, en 12.56 y no, ya son 12.57, entonces sería muy impráctico esta situación. Aquí anotaríamos entonces el mismo formato que conocemos, la famosa T y 12 de mediodía, que el pago fue en efectivo. ¿Cuánto nos pagó? Y el número de operación, ¿cuál sería el número de operación? Aquí no hay número de cheque, no hay número de referencia, no hay clave de rastreo. Entonces aquí el manual nos dice, se deberá de registrar algún número que determine como referencia para identificar la operación. Yo de broma les decía, y de broma también lo anoté, de que me pagaron con 5 de a 100 y 3 de a 20, ¿no? Entonces eso sería la referencia, aquí que el número de operación, y sí lo anoté y sí me lo permitió, entonces sí se podría, pero nos sugiere de que le anotemos el 1. No es que haya un catálogo para este campo, simplemente porque quizá a la memoria el 1 significa efectivo de acuerdo al catálogo de pago, pero no es porque existe un catálogo para este renglón, es porque sugieren, porque quizá la memoria traiga a la mente que la memoria traiga al documento de que se trata de efectivo. Pero si no, ustedes pueden anotar lo que ustedes quieran, no es obligatorio, esa es una sugerencia. Y ahora vamos con otro caso. El que acabamos de ver fue un solo cheque que aplicaba, que cubría varias facturas. ¿Qué pasa si me hacen varios pagos para pagar una sola factura? Ese es otro caso. Aquí ya vimos que anotamos los datos del cheque y desglosamos las 3 facturas. En este caso, si se está pagando una sola factura, la única factura que se va a desglosar es una, pero en este módulo de recepción de pagos es donde vamos a ir agregando las formas de pago que recibimos para cubrir esa factura. Vamos a darle agregar y me va a ir desplegando pantallas adicionales de este tipo, en donde yo, en lugar de darle los datos de las facturas, le voy a dar los datos del otro pago que recibí. Así como hace rato registré los del cheque, de un solo cheque, en este caso voy agregando dependiendo de lo que me hayan dado, si me dieron transferencias, si me dieron cheques, si me dieron efectivo, voy a ir agregando pantallas que integren la cobranza total que vayan a aplicarse contra esa factura. Entonces aquí tenemos 2 modalidades. Pueden presentarse varias, pero las básicas. O me hacen un solo pago que abarque varias facturas, o me hacen varios pagos que abarque una sola factura. O
Como recordemos que este complemento de pago tenemos la posibilidad de hacer uno solo por mes, a más tardar el día 10 del mes siguiente, puede ser que ahí haya de todo, o sea, haya varios pagos y que cada pago abarque una factura o abarque varias. Entonces debemos de identificar qué realmente vamos a vaciar en este documento. Como son bastante simples estos ejemplos, aquí simplemente vamos a ir agregando las formas de pago, tantas como haya, de manera tal que le vamos a ir dando, una vez llenado, le damos a aceptar ahí donde apareció la manita, y cuando terminemos de anotar todo lo que nos pagaron, en este caso pagaron puro efectivo, ya quedó completo nuestro comprobante nuestro complemento de recepción de pagos. La pregunta que quise incorporarles ya para finalizar, para concluir este documento, es muy importante, porque lean el contexto en el cual se da. En operaciones de parcialidades o pago diferido, si realizo el pago, debo de obtener el recibo electrónico de pago para poder acreditar los impuestos y en su caso deducir. Ahora resulta que si yo hago un pago, no voy a poder realizar acreditamientos o deducciones si no cuento con ese complemento de pagos. Es tan importante, es tanta la importancia que la autoridad le está dando a este documento que de entrada, antes de que ya entre en vigor al 100% el 1 de diciembre, nos está advirtiendo que debemos de hacer una labor conjunta con la persona que lo va a emitir, porque si bien él es responsable para emitirlo, yo voy a ser responsable para obtenerlo, porque si no me estaría condicionando el acreditamiento o la deducción. Entonces esta pregunta tiene un alcance muy importante, por eso consideré conveniente expresárselas. Vamos a entrar ya a lo que es el comprobante global, que ha causado un poco de polémica desde que se reformó el texto y que debemos de anotar el número de folios, de las operaciones y el valor de las operaciones, y de hecho hasta las mismas personas que están difundiendo la información de esta nueva versión, como que no les ha quedado claro cómo debe de hacerse un comprobante global en esta nueva versión. Y entonces de aquí vamos a partir de lo básico. ¿Por qué es necesario realizar un comprobante global? El artículo 29 nos establece que por todas las operaciones que realicemos estamos obligados a entregar un comprobante. Sin embargo, por ciertas circunstancias como estas, que son facilidades, simplemente hacemos comprobantes que conocemos de operaciones con el público en general. Es decir, somos contribuyentes no del RIF, y la persona que me compra, estoy abierta al público en general, no me solicitó el comprobante, pero la operación tampoco excedió de 100 pesos, no tengo la obligación de expedirle un comprobante fiscal. No significa que no los tengo que acumular, significa que yo puedo hacer una nota especial de ventas de público en general y acumular todas estas y hacer un comprobante global por día, por semana o por mes. Para los contribuyentes del RIF, la cantidad de 100 pasa a 250, es más, tienen un pequeño margen en cuanto a montos para no expedir el comprobante. Y también son los únicos que en lugar de hacerlo con esta periodicidad, también se le da la periodicidad del bimestre. Como ellos declaran por bimestre, si quieren pueden hacer una factura global por bimestre. ¿Y qué datos debe de tener este comprobante global? Uno, que la clave genérica. Si es un comprobante global, obviamente no debemos de expedirlo a un comprobante en específico, la clave genérica que ya conocemos. Debe de contener, y esta es la parte importante, número de folio o de operación de los comprobantes de operaciones con el público en general que se hubieran emitido. Y aquí es donde da la posibilidad que los contribuyentes del RIF puedan elaborar un comprobante global bimestral. Adicionalmente, aquí de manera ya muy detallada, les enlisté lo que nos dice esta regla de resolución miscelánea y que son los datos básicos de un comprobante global. Debe tener el RFC de quien los expida, su régimen fiscal, si tiene más de un local, pero ya sabemos el local cómo se anota, a través de qué dato, del código postal, el folio que ya conocemos que es el famoso UUID. ¿Tienes el micrófono?
o si no, que te lo pasen. Y el lugar y fecha de expedición, que también ya sabemos que es a través del código postal, y la fecha prácticamente ni la anotamos, se genera en el momento del timbrado. También debe de tener el valor total y la cantidad, clase de bienes y mercancías, y si utilizamos máquinas registradoras de esas, si todavía existen, el logotipo fiscal. Eso ya ustedes lo repasarán con detenimiento para ver si realmente los comprobantes globales que están expidiendo cumplen con todos estos requisitos. Pero vamos a hacer un ejemplo. Rosita, código fiscal en la parte de los honorarios, los ingresos por honorarios que no están obligados a expedir complemento de pagos, ese queda igual, ¿no? Bueno, no está dicho literalmente así. Lo que nos dice el Código Fiscal de la Federación es que dice que todos los pagos que recibamos cuando prestemos servicios personales independientes es de que cada pago se considera como una sola exhibición. En consecuencia, si todos son en una sola exhibición, pues no tendría la razón de ser el complemento para pagos. Así sigue tal cual. Sí, pero es de ese razonamiento. Gracias. Al contrario, la factura global. Gran cambio. Gran cambio para la factura global dentro del instructivo de llenado. Una factura global no puede comprender comprobantes que no hayan sido pagados. ¿Qué es lo que quiero decir? Sí puedo darle crédito a una persona que no tiene RFC, pero no quiere decir que ese comprobante que le di a una persona que no tiene RFC puede estar incluido en la factura global. Lo que quieren, la intención de este razonamiento es de que todos aquellos comprobantes que no estén pagados necesariamente van a seguir las reglas que hemos venido viendo. Es decir, si no está totalmente pagado, vas a tener que darle seguimiento a través del famoso complemento de recepción de pagos. En consecuencia, no puedes incorporar un comprobante que no esté pagado en la factura global. Esta restricción no existía antes. De hecho, muchos se sorprenden porque dicen ¿cómo? ¿Y ahora cómo vamos a tener que adaptar nuestras operaciones? Pero bueno, ya ustedes lo verán si les afecta o no esta restricción. Nos dan parámetros de llenado. El RFC genérico, que ya conocimos, el nombre. Generalmente ustedes ¿qué ponen en el apartado del nombre? Ya sabemos que es un campo opcional, pero ustedes ¿qué anotan en el nombre? Factura global o público en general. Esa es otra gran diferencia. Aquí nos indica que no debe de anotarse nada. Simplemente el RFC y el nombre ni siquiera debe de existir. Así que vayamos al llenado. Nos dijeron que anotemos el genérico, muy bien, ya lo anotamos. Aquí en razón social, ¿qué dijeron? Nada, lo dejamos vacío. Y ahora ya entramos al apartado, al uso de la factura, otra vez, se le va a dar el P1 por definir. Y avanzamos en el llenado. La fecha de expedición nos la da automáticamente porque este sí es un comprobante, no es de libre llenado. En cuanto al código postal, eso ya lo superamos, la serie, el folio, la moneda, la forma de pago, en este caso se están cobrando, todas se cobraron en efectivo, y el método de pago, una sola exhibición. ¿Por qué? Por lo que viene acá abajo. El método de pago siempre vamos a tener que anotarle pago en una sola exhibición, porque dijimos que no pueden estar incorporadas facturas que no hayan sido cobradas. En forma de pago existe otra restricción importante. Dado que todas las operaciones deben de estar pagadas, por ningún motivo voy a poder utilizar en forma de pago la 99, que equivale a que no están cobradas. Debe de existir siempre una forma de pago y sigue las mismas reglas. El importe que sea mayor, y si son de varios del mismo importe, lo dejan a la consideración de uno. Sigue las mismas reglas para este dato de forma de pago. Una vez que ya, en este caso, la forma de pago predominante fue efectivo, entonces por eso se le puso forma de pago efectivo, porque recordemos que en una factura global puede haber efectivo, cheque, transferencia y todo lo que ustedes reciban, tarjetas electrónicas. Vamos a seguir con el instructivo de llenado.
Ya llegamos a la parte de concepto. Otra vez nos regulan con las claves. No podemos nosotros decidir, forzosamente es la 01, que es la de no identificado, ya no me acuerdo cómo se llama. Ahorita lo vemos con detenimiento. Cantidad 1, la clave, otra vez el comodín, que es ACT. La unidad no debe de existir y en descripción en todos los casos va a ir venta. Aquí el número de identificación es medular, es casi como el detonante para saber cómo va a estar llenado este comprobante. El número de identificación nos indica que debemos de anotar los folios que estamos relacionando. Esto en armonía con la regla de resolución miscelánea que vimos al principio al comenzar este tema. Nos indicaba que en las facturas globales debemos de anotar los folios de las operaciones con público en general. Ese dato va a ir en este apartado, el número de identificación. Llenándolo, les digo que siempre ya viéndolo así en un formato se ve más sencillo. La clave, es la que yo decía, no existe. Cantidad 1. La famosa clave de unidad de medida comodín, ACT. Y el número de identificación es aquí donde les digo que se vuelve importante un campo que de principio tiene la naturaleza de opcional. Tiene la naturaleza de opcional, pero en la factura global es medular anotarlo, porque aquí es donde vamos a ir indicando nota por nota las que vamos relacionando. Había algunas teorías que decían que prácticamente yo iba a anotar en descripción venta y aquí el total sin tener que identificar uno por uno. Acabamos de ver la guía en donde nos dice que sí vamos a tener que identificar uno por uno e ir anotando su folio en número de identificación. Dicho en otras palabras, conservan la complejidad con la que estamos conviviendo hoy en la 3.2, pero adicionada con requisitos obligatorios de llenado que vamos a tenerlo que asentar tal como nosotros lo estamos viendo en esta guía. Muy bien, aquí ya terminamos. Avanzamos, ya no sé qué pasa. 90. Muy bien. Cada renglón puede ser diferente, como estamos relacionando diferentes notas, en este caso notas de remisión. Las notas de remisión en algunos casos pudimos haber vendido artículos grabados, en algunos artículos exentos, en algunos ni siquiera sujetos a ningún impuesto, y vamos a tener que ir detallando uno por uno otra vez los impuestos que le resulten aplicables, tal como lo hicimos en el ejemplo, en un ejemplo previo que seguramente ustedes recordarán. Una vez que ya llenamos este apartado que ya les comenté, vamos a irnos al apartado de impuestos, que se despliega cada vez que nosotros le damos la indicación en la palomita. En este caso únicamente se trasladó IVA a la tasa del 16 y automáticamente se calcula. Si avanzamos, una vez que ya incorporamos nota por nota, insisto, nota de remisión 100, 101, 102, 103 y las que haya habido tasa por tasa cada uno de ellos, se nos va a mostrar un resumen de cuánto estuvo grabado y cuánto estuvo a tasa cero. En algún momento me preguntaban que si se desglosaba la tasa cero, sí se desglosan uno por uno y aquí nos muestra un resumen. De manera tal que una vez que terminemos con el llenado, sigue las mismas reglas para el sellado. Guardamos y sellamos. Eso es lo importante que yo quería recordarles de un comprobante global. No tienes el micrófono, ahorita te lo paso. Y ahorita vamos a entrar en un apartado que es todavía más estricto para este tipo de operaciones. Una pregunta, para un servicio médico que es una dentista, ella no, sus clientes o sus pacientes no le piden recibos, pero les hacemos una global al final del mes. Ahí, ¿cómo se le pondría en el llenado? ¿Me marca usted que clave de unidad es actividad? ¿O Sí. ¿Y en la descripción qué le pondríamos? En la descripción
¿Ustedes van haciendo notas de remisión por cada uno o simplemente lo llevan en un papelito y hacen un concentrado? Exacto, en un concentrado. O sea, no hacen sus No, famosos papelitos. Ajá. Ajá. Entonces, en donde tú dices aquí en descripción, Ajá. venta. Venta igual. Desgraciadamente, como es un dato que nos lo piden así de manera literal, no podemos modificarlo. Ah, ok, entonces- aun cuando no sea venta. Ojalá se pueda modificar en algún momento. Ah, ok. Entonces, en clave de servicio y producto hay que ponerle no existe. Ajá, siempre en todos los casos en una factura global va a ser, por eso lo dejé asentado de esta manera. Lo único que puede modificarse de esta pantalla es esto, porque sería el número de identificación individual, pero fuera de eso, y el importe obviamente, todo lo demás es inmovible. Ah, ok. Micrófono para allá, por favor. Bueno, que haga una escala. En el caso de una dentista, así como está preguntando, nosotros lo que hacemos es que se hace una factura por cada persona a la que le cobró, aunque no le pidió comprobante, por cada persona con el RFC genérico, y entonces sí se pone la actividad. No sé si lo estamos haciendo correctamente, o sea, la actividad de servicios dentales. Habría que ver, no me he detenido porque no he visto algún caso de médico todavía, pero habría que ver si hay algo que embone más perfecto, porque ustedes no están haciendo la global. Esto aplica para la global. En el caso de que ustedes uno por uno emitan su comprobante con independencia de que se lo soliciten a nombre de, con un RFC específico o no, ahí sí se siguen las reglas que vimos al principio, las de ingresos, y habría que ver si en específico no existe algo que diga consulta o tratamiento dental o algo que nos indique que hay una unidad de medida específico para ellos. Ok, gracias. No, al contrario. Manos, muchas manos. Es que como vamos a entrar a la parte más tediosa, como que dicen que mejor no, ¿no? Rosita, una pregunta. Yo me pongo en el lugar de una tienda de abarrotes. Sí. Entonces, tengo que hacer notas, tengo que hacer una libreta, anotar, y tengo que especificar si vendo a tasa exenta, a tasa de... Todo eso tengo que hacer para llenar eso. Sí. Pero diario, yo creo, para que no se me junte o algo así. Pues en teoría sí, es que en cada operación debieran de llevar el control, pero esto es desde esta versión 3.2. Lo único que cambia para esta 3.3 es el llenado estricto, así de que para algunos parecería ilógico, de que no existe, que hay que poner ACT y que hay que poner venta, o sea que son datos inmovibles. Fuera de eso, todo lo demás sigue exactamente las mismas reglas que venimos manejando hoy. Ya no puedo usar comprobante global de operaciones público en general de la nota número tal a la tal, eso ya no puedo hacer. Si eres contribuyente del RIF, sí. Si soy del RIF, sí. Ah, sí. Entonces, en este caso es cuando no soy del RIF. En este momento, en la guía no se señala de manera literal que así puede hacerse, pero existe un decreto, y recordemos que el decreto tiene una jerarquía mayor que la guía. Existe, o a través de decreto o a través de la Ley de Ingresos de la Federación, se le da las facilidades a contribuyentes del RIF de que no anoten todo esto. O sea, es una facilidad para anotarle de tal nota a tal nota, o de tal periodo, pero para contribuyentes del RIF, nada más. Gracias. No, al contrario. Rosita, yo soy arquitecto y voy a hacer una remodelación en tu casa. Necesito comprar materiales. Voy a Home Depot y ahí compro cemento, varilla, etcétera, y accesorios de baño y muchas cosas así. Voy y pago con tarjeta. En ese momento me dan la factura. ¿Puedo acreditar el IVA y deducir la compra, o me tengo que esperar a que me manden el complemento? Pero no te van a... Tú ya lo pagaste. No te van a mandar complemento. ¿Recuerdas en el módulo de preguntas frecuentes en el que decía, yo ya cobré totalmente?
Tengo que en algún momento expedir complemento y decía, no, si tú ya cobraste la factura, eso es todo. Entonces, ventas de contado no aplica a los complementos. No, exactamente. Es puro crédito. Puro crédito, ajá. Sí, no, imagínate. No, si de por sí está feo el escenario, ¿cómo sería Más eso? Home Depot, ¿no? Todos sus clientes que le compran. Ojalá todo el mundo cobráramos cuando expedimos la factura, ¿no? Eso sería maravilloso. Gracias. Al contrario. Micro. Rosita, en alguna parte, ahorita lo que dijiste que esta aplicación de poner de nota a nota, yo en alguna parte vi o escuché de que esto no nada más es para RIP, sino que se podía aplicar para todos. Me recuerdo algo que ponían el ejemplo de, por ejemplo, de la comercial mexicana, de Walmart. ¿Qué factura global van a sacar con Ellos todo tienen eso? un mecanismo más avanzado. O sea, su propio sistema la genera automáticamente. O sea, ya está configurada para generarla. Y en teoría no debieran de estar con un privilegio especial de hacerlo de manera diferente. Pero todo el mundo debiera de hacer